Bienvenidos a una nueva lección de la escuela sabática. Si estás buscando profundizar en tu fe, aprender más sobre la Biblia y conectarte con otros creyentes, estás en el lugar correcto. En este canal, exploramos los temas más relevantes de la escuela sabática y otros estudios bíblicos. Nuestros videos están diseñados para inspirarte, educarte y fortalecer tu relación con Dios. ¿Qué puedes esperar de nuestro canal? Estudios bíblicos profundos y relevantes. Análisis de textos sagrados. Inspiración y motivación para tu vida espiritual. Comunidad de creyentes que se unen para aprender y crecer. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y recibe acceso a nuevos videos cada semana. Notificaciones exclusivas sobre contenido especial. Oportunidades para conectarte con otros creyentes. No te pierdas la oportunidad de crecer en tu fe. Suscríbete hoy mismo y comienza a explorar los tesoros del estudio de la Biblia. Gracias por unirse a nosotros. Lección 10, para 7 de diciembre de 2024. El camino, la verdad y la vida. Viernes 6 de diciembre. Para estudiar y meditar, lee en El deseado de todas las gentes, de Elena G. de White, el capítulo, La luz de la vida, páginas 428 a 441, y E. Edward Zink, La autoridad de la Biblia y la certeza del segundo advenimiento, en La certeza de la segunda venida, páginas 18 a 30. Elena G. de White, El deseado de todas las gentes. Capítulo 51, La luz de la vida. Este capítulo está basado en Juan capítulo 8 versículos 12 al 59 y capítulo 9. Otra vez, pues, Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas, que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto, y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo, se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de las olivas, y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol, e iluminaban el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo, Yo soy la luz del mundo. Mucho tiempo después estas palabras fueron repetidas, por uno que las escuchara, en aquel sublime pasaje. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y mucho después de haber ascendido Jesús al cielo, Pedro también, escribiendo bajo la iluminación del Espíritu Divino, recordó el símbolo que Cristo había usado. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar obscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. A la orden de la palabra creadora, en el principio, la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, para guiar a las numerosas huestes de Israel. La luz brilló con tremenda majestad, alrededor del Señor, sobre el monte Sinaí. La luz descansaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo. La luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. La luz brilló sobre las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que aban el mensaje de la redención. Dios es luz, y en las palabras, Yo soy la luz del mundo, Cristo declaró su unidad con Dios, y su relación con toda la familia humana. Era Él quien al principio había hecho, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es la luz del sol, la luna y las estrellas.
Él era la luz espiritual que mediante símbolos, figuras y profecías, había resplandecido sobre Israel. Pero la luz no era dada solamente para los judíos. Como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra, así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco y penetración maravillosa, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto vastos campos de conocimiento, y esos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza. Pero hay uno que está por encima de ellos. Más a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extienden los anales humanos, pero la luz era anterior a ellos. Como la luna y los planetas del sistema solar brillan por la luz reflejada del sol, así, hasta donde su enseñanza es verdadera, los grandes pensadores del mundo reflejan los rayos del sol de justicia. Toda gema del pensamiento, todo destello de la inteligencia, procede de la luz del mundo. Hoy día oímos hablar mucho de la educación superior. La verdadera educación superior la imparte aquel, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Con las palabras, yo soy la luz del mundo, Jesús declaró ser el Mesías. En el templo donde Cristo estaba enseñando, Simón el anciano lo había declarado, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. En esas palabras, le había aplicado una profecía familiar para todo Israel. El Espíritu Santo había declarado por el profeta Isaías, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Se entendía generalmente que esta profecía se refería al Mesías, y cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el pueblo no pudo dejar de reconocer su acerto de ser el prometido. Para los fariseos y gobernantes este acerto parecía una arrogante presunción. No podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviera tales pretensiones. Simulando ignorar sus palabras, preguntaron, ¿tú quién eres? Estaban empeñados en forzarle a declararse el Cristo. Su apariencia y su obra eran tan diferentes de las expectativas del pueblo que, como sus astutos enemigos creían, una proclama directa de sí mismo como el Mesías, hubiera provocado su rechazamiento como impostor. Pero a su pregunta, ¿tú quién eres? Él replicó, el que al principio también os he dicho. Lo que se había revelado por sus palabras se revelaba también por su carácter. Él era la personificación de las verdades que enseñaba. Nada hago de mí mismo, continuó diciendo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió, conmigo, no me ha dejado solo el Padre. Porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. No procuró probar su pretensión mesiánica, sino que mostró su unión con Dios. Si sus mentes hubiesen estado abiertas al amor de Dios, hubieran recibido a Jesús. Entre sus oyentes, muchos eran atraídos a él con fe, y a estos les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Estas palabras ofendieron a los fariseos. Pasando por alto la larga sujeción de la nación a un yugo extranjero, exclamaron coléricamente, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús miró a esos hombres esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo de pecado. Ellos estaban en la peor clase de servidumbre, regidos por el espíritu del maligno. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, se nos dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la obra de la redención no hay compulsión.
No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quien ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. Pero cuando deseamos ser libertados del pecado, y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad, en cumplimiento de la voluntad de Dios. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre, es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os libertará, y Cristo es la verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina, a la cual somos inducidos a sujetarnos, es la ley de libertad. Los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios. No procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Al conspirar contra Cristo, los rabinos no estaban haciendo las obras de Abraham. La simple descendencia de Abraham no tenía ningún valor. Sin una relación espiritual con él, la cual se hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras, ellos no eran sus hijos. Este principio se aplica con igual propiedad a una cuestión que ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano, la cuestión de la sucesión apostólica. La descendencia de Abraham no se probaba por el nombre y el linaje, sino por la semejanza del carácter. La sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, sino en la relación espiritual. Una vida movida por el espíritu de los apóstoles, el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Jesús negó que los judíos fueran hijos de Abraham. Dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. En mofa respondieron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Estas palabras, que aludían a las circunstancias del nacimiento de Cristo, estaban destinadas a ser una estocada contra Cristo en presencia de los que estaban comenzando a creer en él. Jesús no prestó oído a esta ruin insinuación, sino que dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido. Sus obras testificaban del parentesco de ellos con el que era mentiroso y asesino. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre, no fue recibido por los dirigentes judíos. Era la verdad lo que ofendía a estos hombres que se creían justos. La verdad exponía la falacia del error, condenaba sus enseñanzas y prácticas, y fue mal acogida. Ellos preferían cerrar los ojos a la verdad, antes que humillarse para confesar que habían estado en el error. No amaban la verdad, no la deseaban aunque era la verdad. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Día tras día, durante 3 años los enemigos de Cristo le habían seguido, procurando hallar alguna mancha en su carácter. Satanás y toda la confederación del maligno habían estado tratando de vencerle, pero nada habían hallado en él de lo cual sacar ventaja. Hasta los demonios estaban obligados a confesar, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús vivió la ley a la vista del cielo, de los mundos no caídos y de los hombres pecadores. Delante de los ángeles, de los hombres y de los demonios, había pronunciado sin que nadie se las discutiese palabras que, si hubiesen procedido de cualesquiera otros labios, hubieran sido blasfemia. Yo, lo que a él agrada, hago siempre. El hecho de que, a pesar de que no podían hallar pecado en él, los judíos no recibían a Cristo probaba que no estaban en comunión con Dios. No reconocían la voz de Dios en el mensaje de su Hijo. Pensaban que estaban condenando a Cristo, pero al rechazarlo estaban sentenciándose a sí mismos. El que es de Dios, dijo Jesús, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La lección es verdadera para todos los tiempos.
Muchos hombres que se deleitan en sutilizar, criticar y buscar en la palabra de Dios algo que poner en duda, piensan que de esa manera están dando muestras de independencia de pensamiento y agudeza mental. Suponen que están condenando la Biblia, cuando en verdad se están condenando a sí mismos. Ponen de manifiesto que son incapaces de apreciar las verdades de origen celestial y de alcance eterno. En presencia de la gran montaña de la justicia de Dios, su espíritu no siente temor reverencial. Se ocupan en buscar pajas y motas, con lo cual revelan una naturaleza estrecha y terrena, un corazón que pierde rápidamente su capacidad para comprender a Dios. Aquel cuyo corazón ha respondido al toque divino, buscará lo que aumente su conocimiento de Dios, y refine y eleve su carácter. Como una flor se torna al sol para que sus brillantes rayos le den bellos colores, así se tornará el alma al sol de justicia, para que la luz del cielo embellezca el carácter con las gracias del carácter de Cristo. Jesús continuó, poniendo de manifiesto un pronunciado contraste entre la actitud de los judíos y la de Abraham. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Y vio a Cristo. Se le dio una comunicación sobrenatural, y reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su día, y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo, en holocausto. Sobre el altar del sacrificio, colocó al hijo de la promesa, el hijo en el cual se concentraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración porque pudiera ver a Cristo antes de morir fue contestada. Vio a Cristo, vio todo lo que el mortal puede ver y vivir. Mediante una entrega completa, pudo comprender esa visión referente a Cristo. Se le mostró que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. La experiencia de Abraham contestó la pregunta: ¿con qué prevendré a Jehová, y adoraré al alto Dios? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Agradaráse Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. En las palabras de Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y en la provisión de Dios de un sacrificio en lugar de Isaac, se declaró que el hombre no puede hacer expiación por sí mismo. El sistema pagano de sacrificios era totalmente inaceptable para Dios. Ningún padre debe ofrecer su hijo o su hija como sacrificio propiciatorio. Solamente el Hijo de Dios puede cargar con la culpa del mundo. Por su propio sufrimiento, Abraham fue capacitado para contemplar la misión de sacrificio del Salvador. Pero los hijos de Israel no podían entender lo que era tan desagradable para su corazón orgulloso. Las palabras de Cristo concernientes a Abraham no tuvieron para sus oyentes ningún significado profundo. Los fariseos vieron en ella solo un nuevo motivo para cavilar. Contestaron con desprecio, como si probaran que Jesús debía ser un loco: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Con solemne dignidad Jesús respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Otra vez los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús acusándole de blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios los había incitado antes a quitarle la vida, y pocos meses más tarde declararon lisa y llanamente: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque era y reconocía ser el Hijo de Dios, estaban resueltos a matarlo. Ahora muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas.
Mas Jesús se encubrió, y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. La luz estaba brillando en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestasen en él. Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces, y lavóse, y volvió viendo. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. El que llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, iba a ser tenido por los judíos, por azotado, por herido de Dios y abatido. Y de él escondieron el rostro. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Por causa de ello se manifestarían las obras de Dios. Entre tanto que estuviere en el mundo, dijo él, luz soy del mundo. Entonces, habiendo untado los ojos del ciego, lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, y el hombre recibió la vista. Así Jesús contestó la pregunta de los discípulos de una manera práctica, como respondía él generalmente. A las preguntas que se le dirigían nacidas de la curiosidad. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo, o en el estanque a donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Los fariseos no podían menos que quedar atónitos por esta curación. Sin embargo, se llenaron más que nunca de odio, porque el milagro había sido hecho en sábado. Los vecinos del joven y los que le habían conocido ciego dijeron, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Le miraban con duda, pues sus ojos estaban abiertos, su semblante cambiado y alegre, y parecía ser otro hombre. La pregunta pasaba de uno a otro. Algunos decían, este es, otros, a él se parece. Pero el que había recibido la gran bendición decidió la cuestión diciendo, yo soy. Entonces les habló de Jesús y de la manera en que él había sido sanado, y ellos le preguntaron, ¿dónde está aquel? Él dijo, no sé. Entonces le llevaron ante el concilio de los fariseos. Nuevamente se le preguntó al hombre cómo había recibido la vista. Y él les dijo, púsome lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Los fariseos esperaban hacer aparecer a Jesús como pecador, y que por lo tanto no era el Mesías. No sabían que el que había sanado al ciego había hecho el sábado y conocía todas sus obligaciones. Aparentaban tener admirable celo por la observancia del día de reposo, pero en ese mismo día estaban planeando un homicidio. Sin embargo, al enterarse de este milagro muchos quedaron muy impresionados y convencidos de que aquel que había abierto los ojos del ciego era más que un hombre común. En respuesta al cargo de que Jesús era pecador porque no guardaba el sábado, dijeron, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Los rabinos volvieron a dirigirse al ciego, tú, ¿qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Los fariseos aseguraron entonces que no había nacido ciego ni recibido la vista. Llamaron a sus padres, y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego?
Allí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se le había dado la vista, pero los fariseos preferían negar la evidencia de sus propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. Tan poderoso es el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica. A los fariseos les quedaba una esperanza, la de intimidar a los padres del hombre. Con aparente sinceridad, preguntaron, ¿cómo? Pues, ve ahora. Los padres temieron comprometerse, porque se había declarado que cualquiera que reconociese a Jesús como el Cristo, fuese echado de la sinagoga, es decir, excluido de la sinagoga por 30 días. Durante ese tiempo ningún hijo sería circuncidado o ningún muerto sería lamentado en el hogar ofensor. La sentencia era considerada como una gran calamidad, y si no mediaba arrepentimiento, era seguida por una pena mucho mayor. La obra realizada en favor de su hijo había convencido a los padres, sin embargo respondieron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, mas cómo vea ahora, no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntado a él hablará de sí. Así transfirieron toda la responsabilidad a su hijo, porque no se atrevían a confesar a Cristo. El dilema en el cual fueron puestos los fariseos, sus dudas y prejuicios, su incredulidad en los hechos del caso, fueron revelados a la multitud, especialmente al pueblo común. Jesús había realizado frecuentemente sus milagros en plena calle, y sus obras servían siempre para aliviar el sufrimiento. La pregunta que estaba en muchas mentes era, ¿haría Dios esas obras poderosas mediante un impostor como afirmaban los fariseos que era Jesús? La discusión se había vuelto encarnizada por ambas partes. Los fariseos veían que estaban dando publicidad a la obra hecha por Jesús. No podían negar el milagro. El ciego rebosaba gozo y gratitud, contemplaba las maravillas de la naturaleza y se llenaba de deleite ante la hermosura de la tierra y del cielo. Relataba libremente su caso y otra vez ellos trataron de imponerle silencio, diciendo, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Es decir, no repitas que este hombre te dio la vista, es Dios quien lo ha hecho. El ciego respondió, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Procuraron confundirlo con muchas palabras, a fin de que él se juzgase engañado. Satanás y sus ángeles malos estaban de parte de los fariseos, y unían sus fuerzas y argucias al razonamiento de los hombres a fin de contrarrestar la influencia de Cristo. Embotaron las convicciones hondamente arraigadas en muchas mentes. Los ángeles de Dios también estaban presentes para fortalecer al hombre cuya vista había sido restaurada. Los fariseos no comprendían que estaban tratando más que con un hombre inculto que había nacido ciego, no conocían a aquel con quien estaban en controversia. La luz divina brillaba en las cámaras del alma del ciego. Mientras aquellos hipócritas procuraban hacerle descreído, Dios le ayudó a demostrar, por el vigor y la agudeza de sus respuestas, que no había de ser entrampado. Replicó, ya os lo he dicho, y no habéis atendido, ¿por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. El Señor Jesús conocía la prueba por la cual estaba pasando el hombre, y le dio gracia y palabras, de modo que llegó a ser un testigo por Cristo. Respondió a los fariseos con palabras que eran una hiriente censura a sus preguntas. Aseveraban ser los expositores de las escrituras y los guías religiosos de la nación. Sin embargo, había allí uno que hacía milagros, y ellos confesaban ignorar tanto la fuente de su poder, como su carácter y pretensiones. Por cierto, maravillosa cosa es esta, dijo el hombre, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo no fue oído, que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. El hombre había hecho frente a sus inquisidores en su propio terreno. Su razonamiento era incontestable. Los fariseos estaban atónitos y enmudecieron, hechizados ante sus palabras penetrantes y resueltas. Durante un breve momento guardaron silencio. Luego esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos, como si hubiesen temido contaminarse por el trato con él, sacudieron el polvo de sus pies, y lanzaron denuncias contra él. En pecados eres nacido todo, y tú nos enseñas. Y le excomulgaron.
Jesús se enteró de lo hecho, y hallándolo poco después, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Por primera vez el ciego miraba el rostro de aquel que le sanara. Delante del concilio había visto a sus padres turbados y perplejos, había mirado los ceñudos rostros de los rabinos, ahora sus ojos descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. Antes de eso, a gran costo para él, le había reconocido como delegado del poder divino, ahora se le concedió una revelación mayor. A la pregunta del Salvador, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús dijo, y le has visto, y el que habla contigo, él es. El hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarle. No solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. Cristo había sido revelado a su alma, y le recibió como el enviado de Dios. Había un grupo de fariseos reunidos cerca, y el verlos trajo a la mente de Jesús el contraste que siempre se manifestaba en el efecto de sus obras y palabras. Dijo, yo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cristo había venido para abrir los ojos ciegos, para dar luz a los que moran en tinieblas. Había declarado ser la luz del mundo, y el milagro que acababa de realizar era un testimonio de su misión. El pueblo que contempló al Salvador en su venida fue favorecido con una manifestación más abundante de la presencia divina que la que el mundo jamás había gozado antes. El conocimiento de Dios fue revelado más perfectamente. Pero por esta misma revelación, los hombres fueron juzgados. Su carácter fue probado, y determinado su destino. La manifestación del poder divino que le había dado al ciego vista natural tanto como espiritual, había sumido a los fariseos en tinieblas más profundas. Algunos de sus oyentes, al sentir que las palabras de Cristo se aplicaban a ellos, preguntaron, ¿somos nosotros también ciegos? Jesús respondió, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Si Dios hubiese hecho imposible para vosotros ver la verdad, vuestra ignorancia no implicaría culpa. Mas ahora, decís, vemos. Os creéis capaces de ver, y rechazáis el único medio por el cual podríais recibir la vista. A todos los que percibían su necesidad, Jesús les proporcionaba ayuda infinita. Pero los fariseos no confesaban necesidad alguna, rehusaban venir a Cristo, y por lo tanto fueron dejados en una ceguedad de la cual ellos mismos eran culpables. Jesús dijo, vuestro pecado permanece. Edward Cinque, La autoridad de la Biblia y la certeza del segundo advenimiento, en la certeza de la segunda venida. La autoridad de la Biblia, la certeza del segundo advenimiento. Estaba parado frente a una gran piedra conmemorativa situa. Da en el centro de una intersección tranquila en la ciudad de Constanza, Alemania. El andador de adoquín daba lugar al jardín que acentuaba la gran piedra. De un lado de la piedra estaba grabado el nombre John Hus. En el otro lado tenía el nombre Jerónimo. Hus y Jerónimo eran profesores en la Universidad de Praga, en Bohemia. Su participación en la Reforma Protestante hizo que la Iglesia de Roma objetara sus enseñanzas y predicaciones, por lo cual las autoridades lo citaron para que se presentaran ante el Concilio de Constanza. Justo antes de mi visita a L. A piedra conmemorativa, había recorrido el lugar de su arresto domiciliario y había manejado por el lado de la cámara del concilio donde las autoridades los habían juzgado y condenado como criminales por su fidelidad a la Biblia como la palabra de Dios. Entonces visité una torre situada en el centro del lago de Constanza, en cuyo sótano se cree que estuvieron encarcelados la noche antes de su ejecución. Si así fue, estuvieron parados hasta la cintura en las aguas heladas del lago. Ahora me hallaba de pie en profunda contemplación junto a la piedra conmemorativa, el lugar de su ejecución. Las palabras de Elena G. de White resonaron en mi cabeza. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, el conflicto de los siglos, página 653. ¿Cómo sería tener que dar la vida en vez de comprometer la autoridad de la Biblia? Después de varios minutos de meditación, como todo buen turista, saqué mi cámara fotográfica para documentar el evento. Me había sumido en meditación tan profunda que no me di cuenta hasta ese momento de que una mujer de avanzada edad estaba sentada en un banco al pie de la piedra. La cámara la sorprendió. Se puso de pie, le dio vueltas a la piedra 2 o 3 veces mientras nerviosamente miraba entre la cámara y la piedra, y finalmente, sacudiendo la cabeza, se fue por la calle a lo que aparentaba ser su velocidad máxima.
La imaginé siendo una niña joven y creciendo en esa ciudad, posiblemente viviendo a escasas puertas del monumento. Tal vez jugaba a las escondidas en los alrededores de la piedra, tiraba la pelota para allá y para acá con los niños en una de las calles tranquilas cercanas al lugar, o se sentaba en el banco a su lado mientras descansaba bajo su sombra. Sin embargo, probablemente nunca entendió su significado, la conmemoración de 2 vidas eliminadas al quemarse en la hoguera por su lealtad a la palabra de Dios. Sola Scriptura. Mis pensamientos entonces se dirigieron a nuestra iglesia. Heredamos el énfasis de la Reforma, sola Scriptura. La Biblia sola ha sido nuestro credo. Esta roca sólida estaba en nuestro propio patio trasero. Crecimos con ella, jugamos alrededor de ella, nos paramos en ella, nos sentamos en el banco al lado de ella, y descansamos bajo su sombra, y aún así, con toda esta familiaridad, entendemos realmente su significado. Como adventistas del séptimo día éramos la gente del libro. Construimos sobre él y dependimos de él completamente, porque enfatizábamos las doctrinas del sábado, el estado de los muertos, y el juicio, todas doctrinas bíblicas basadas en la autoridad de la Biblia. Pero simplemente dimos por sentada su autoridad, siendo que este hecho no estaba en duda. Nuestra preocupación era enfatizar las doctrinas bíblicas que habían quedado perdidas en la iglesia cristiana. La autoridad de la Biblia. Los adventistas salieron de iglesias que ya habían aceptado la autoridad de la Biblia y la proclamación de la Reforma a sola Scriptura, solo la Biblia, al igual que a sola fide, por fe solamente. Nosotros simplemente aceptamos que la Biblia es el único fundamento de autoridad y que la salvación es por fe solamente. Habiendo admitido estas doctrinas fundamentales, nos dimos a la tarea de restaurar el resto de las enseñanzas bíblicas. El resultado fue que nunca llegamos a un acuerdo a certeza acerca de los asuntos involucrados en ninguna de las 2 doctrinas. Consiguiente, fuimos vulnerables a las ideas de la salvación por obras y de la razón humana como el fundamento de la teología. Nuestra primera crisis se presentó con la doctrina de la justificación por la fe. Como todos sabemos, en 1888 confrontamos esta crisis de frente. Lo que hasta entonces habíamos dado por un hecho, ahora tenía que ser deletreado claramente. La doctrina ha sido renovada de vez en cuando dentro de la iglesia y ha sido una bendición tanto para la iglesia global, como para cada uno de nosotros individualmente. Podemos estar agradecidos por las muchas voces que se han unido para proclamar la salvación por gracia mediante la fe. Así como enfrentamos una crisis con la doctrina de la justificación por la fe, también encontramos una crisis similar referente a la autoridad de la Biblia. Y tal como nos dimos cuenta de los argumentos y principios implicados en sola fide, también debemos de captar aquellos involucrados en la doctrina de sola Scriptura. En nuestra iglesia podemos estar agradecidos por las muchas voces que están comenzando a entender y proclamar el mensaje de que la Biblia es el fundamento único de nuestra fe. Existen muchas similitudes entre la doctrina de sola fide y sola Scriptura. Al igual que la salvación es un regalo, así también la Biblia es un regalo de la autorrevelación de Dios. Y así como no debemos de manipular la salvación por medio de esfuerzos humanos, tampoco debemos controlar la Biblia por medio de la razón humana. Debemos de recibir por fe solamente tanto la salvación como la Biblia. La historia de la teología nos recuerda que cuando un principio se pierde, el otro también desaparece eventualmente. El don de la salvación depende del don de las Escrituras, porque si la autoridad de las Escrituras depende de la obra de la razón humana, entonces la salvación de la cual habla la Biblia también surge de esas mismas obras humanas. Cuando se malentiende la autoridad de la Biblia. Al pensar en aquel momento de meditación junto al monumento de Hus y Jerónimo, me he dado cuenta de que, así como la mujer de edad avanzada sentada en el banco al lado de la peña no se dio cuenta del significado de la piedra conmemorativa, de muchas maneras yo también he fallado en captar el significado de la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, a veces he buscado un fundamento de roca sólida, absoluta, que colocar debajo de la Biblia para poder aceptarla como la palabra de Dios y, por lo tanto, como autoridad única. Yo quería usar el poder de la ciencia, de la arqueología, de la historia, y de la filosofía para construir dicho fundamento. Yo pensé que estos enfoques confirmarían que la Biblia es la autoridad absoluta. Pero no me di cuenta de que justamente me había constituido a mí mismo como la autoridad absoluta. Mi punto de vista descansaba en la excelencia de la razón, y no en el poder de la palabra de Dios. También he malentendido la autoridad de la Biblia al buscar una teología balanceada.
He tratado de balancear la ley y la gracia, la fe y la razón, y la revelación natural con la revelación especial. De alguna forma he pasado por alto el hecho de que lo que me puede parecer balanceado a mí pueda ser completamente desbalanceado desde el punto de vista de Dios, y que el asunto importante es el mensaje bíblico, y no lo que parece ser apropiado desde mi punto de vista humano. Más aún, algunas verdades no son una cuestión de equilibrio, sino un asunto de relación. Es tonto que una ama de casa discuta con el arquitecto de su casa acerca de qué balance puede haber entre la cocina y los cimientos de la casa. Eso es un asunto de relación. La cocina tiene que descansar sobre los cimientos. De igual manera, el cumplimiento de la ley es consecuencia de la salvación por gracia. La razón descansa en la fe y la revelación natural es entendida dentro del contexto de la revelación especial. Yo malentendí la autoridad de la Biblia cuando quise encontrar la verdad, donde quiera que se pudiera encontrar, ya fuera en la naturaleza, en la razón, en la ciencia, en la filosofía, en la historia, o en otro lugar. Busqué la verdad para así poder encontrar mi propio camino. No hacia Dios. Estaba actuando como si la verdad, de alguna forma, existiera independiente de Dios y su palabra. Como Pilato, yo preguntaba, ¿qué es la verdad? Juan 18 versículo 38, cuando el camino, la verdad y la vida, Juan 14 versículo 6, estaba parado justo frente a mí. Para mí, la verdad era una cosa, un concepto, por el cual lo mediría todo, incluyendo a Dios y a su palabra. Tampoco logré captar la autoridad de la Biblia cuando quise tomar las verdades descubiertas en el mundo natural y sintetizarlas junto con las verdades de las Escrituras. Sin darme cuenta, estaba usando un método que surgió de un gran teólogo de la Edad Media, Tomás de Aquino. Para él, la teología se basaba en la Biblia y en la naturaleza, en la Biblia y en la razón, en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. En cierto sentido yo estaba diciendo, es más sabio construir la casa en la roca y en la arena. Yo malentendí la autoridad de la Biblia cuando la vi tan solo como una verdad entre muchas otras. Yo estaba pensando en términos de la primacía, o la supremacía, de la Biblia en vez de en términos de un único fundamento de autoridad. Me quedé atónito cuando descubrí que mi posición en cuanto a la primacía de las Escrituras era el punto de vista anterior a la Reforma, que ésta rebatió con el principio de suscriptura. Como resultado comprometí la autoridad de la Biblia al aceptar el concepto humanista contemporáneo de la libertad, que somos absolutamente libres en el universo para hacer nuestra decisión a favor o en contra de Cristo desde una posición inicial neutral. La enseñanza bíblica afirma que somos o esclavos de Cristo o esclavos de Satanás. Y que solo quedamos en libertad cuando venimos a Cristo. Finalmente, yo ignoraba la autoridad de la Biblia cuando pretendía llegar a la gente donde estuvieran, con el fin de traerlos a Cristo. Me empeñaba en comenzar con la cosmovisión de ellos, con su estructura filosófica, y entonces convencerlos de la verdad de las Escrituras. Al hacerlo, yo estaba estableciendo su cultura como la autoridad final. Aunque es verdad que necesitamos llevar el mensaje del Evangelio a las personas de tal modo que lo puedan entender, la convicción debe venir del Espíritu Santo, no de los dictados de su propia cultura. Nuestra tarea es enfrentar su cultura con la palabra de Dios, en vez de basar su aceptación de la palabra de Dios en su cultura particular. Sin expresarlo en palabras, yo estaba tratando de decirle a Dios dónde cabía Él en nuestra organización del conocimiento. Yo estaba tratando de traerlo a Él al canon de la verdad. Cuán afortunado era Dios de que yo estuviera en el escenario juntando los mejores argumentos para probar su existencia y defender la Biblia como su palabra. Yo quería un Dios hecho a la medida, que ajara dentro de mi cultura y racionalidad. En muchas formas yo actuaba como los doctores que acuestan a sus pacientes en la mesa de operación, los examinan, los anestesian para así poder controlarlos, inspiran vida en sus cuerpos, les masajean sus corazones, hacen gráficos de las ondas de sus cerebros, les cortan porciones de sus órganos para más estudios, los diagnostican, arreglan sus problemas si es posible, y finalmente empatan sus cuerpos de vuelta lo mejor que pueden. Yo no reconocía que el proceso es justamente al revés, que yo soy el que debe ser puesto en la mesa. Yo me debo de someter al control de la palabra de Dios, debo ser disecado por ella. Debo permitir que el poder del Espíritu Santo sea alentado en mí, y por este medio ser curado por ella. La Biblia y otras autoridades. Un importante tema se destaca en el conflicto de los siglos.
que a través de las edades Dios ha tenido un pueblo que ha sostenido las verdades mellizas de sola fide, salvación solo por fe, y sola scriptura, por la Biblia sola, y que Dios tendrá un pueblo en la tierra al fin del tiempo que proclamará las mismas verdades en oposición a cualquier otra autoridad, ya sea eclesiástica, política, existencial, o racional. Durante la Edad Media, cuando los maestros de la Iglesia concibieron la salvación basada en la fe y en las obras, la fórmula de la teología llegó a ser la Biblia y la tradición de la Iglesia, la Biblia y la naturaleza, la Biblia y la razón, y la Biblia y la filosofía. Mientras que ellos sostenían la supremacía o la primacía de las escrituras, la colocaron al lado de otras autoridades, más pequeñas. El resultado neto fue que en realidad comprometieron la autoridad de la Biblia. La Reforma respondió a la noción de que la Biblia debía ponerse a la par de algo más, junto con el principio de sola scriptura. La Biblia sola era la base, no solo de la teología, sino también de todos los otros aspectos de nuestras vidas, incluyendo el fundamento de nuestro intelecto y conocimiento. Mientras que la Reforma hizo de la Biblia, en vez de la razón, el fundamento del pensamiento, no negó que Dios hablase a través de otros medios, tales como la Iglesia o la naturaleza. Sin embargo, la Biblia era la autoridad para determinar cuándo y en qué otro lugar había hablado Dios. La Reforma tampoco negó que la razón humana tuviera un papel significativo en el asunto. La razón es una herramienta legítima para el entendimiento cuando opera desde el fundamento de la Biblia. Podemos ilustrar la relación entre la razón y la Biblia considerando los varios aspectos de mi casa. Un conjunto de planos dio su construcción, y la estructura entera descansa sobre los cimientos. Mi casa tiene una sala, una cocina, recámaras o cuartos, puertas y ventanas. No sería una casa si no tuviera estos elementos. Pero mi casa se derrumbaría si yo la volteara al revés e intentara colocar estos elementos sobre el techo en vez de sobre los cimientos. Asimismo, nuestras vidas consisten de muchos elementos: la razón, los 5 sentidos, las emociones, las relaciones sociales, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Todos ellos son esenciales para vivir una vida plena. Sin embargo, si hacemos de uno de estos elementos la guía o fundamento de la vida en lugar de la Biblia, nuestras vidas se derrumbarán. Estamos postrándonos ante un Dios hecho a la medida, que nosotros mismos hemos confeccionado, en vez de postramos ante el Dios que se ha revelado a sí mismo. La Biblia como la palabra de Dios. El hecho de que la Reforma devolviera la autoridad a las Escrituras no surgió de consideraciones filosóficas. Vino del reconocimiento de la declaración bíblica de que ella es la palabra de Dios y del deseo de someterse a esa palabra. Un tema recurrente a través de toda la Biblia es que su mensaje es la palabra de Dios traída a nosotros por medio de los profetas y apóstoles. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda carta de Pedro 1 versículo 21. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, segunda carta a Timoteo 3 versículo 16. Moisés trajo todas estas palabras que Jehová le había mandado, Éxodo 19 versículo 7. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Éxodo 20 versículo 1. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, Éxodo 24 versículo 4, y capítulo 25 versículo 21, y capítulo 34 versículo 27, Levítico 26 versículo 46, Deuteronomio 4 versículos 5 y 14. Por tanto, el Santo de Israel dice así, Isaías 30 versículo 12, y capítulo 1 versículos 1 y 2, Jeremías capítulo 30 versículo 2, capítulo 36 versículos 1 al 2 y 27 al 28, Ezequiel 11 versículo 25, Zacarías 4 versículo 8. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses 2 versículo 13. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1 versículos 1 y 2, y versículo 11 y 17 al 19 y capítulo 2 versículo 7. En un sinnúmero de lugares tanto los escritores de la Biblia
como Cristo mismo se refieren a otras porciones de la Biblia como la palabra de Dios. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, Segunda de Reyes 17 versículo 13. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, Zacarías 7 versículo 12. Al citar del libro de Éxodo, Cristo dijo, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Mateo 22 versículo 31 y 32. Zacarías se refirió a las promesas de Dios, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, Lucas 1 versículo 70. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro dijo, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 16, capítulo 28 versículo 25, Hebreos 3 versículo 7. Pedro también declaró que Dios reveló su mensaje de salvación por medio de los profetas aunque ellos mismos tal vez no hayan entendido el mensaje. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, primera carta de Pedro 1 versículos 10 al 12. El libro de los Hebreos afirma que Dios nos dio su mensaje mediante los profetas y su Hijo Jesucristo, Hebreos 1 versículos 1 y 2. Pablo se refiere a las Escrituras como, la palabra de Dios, Romanos 3 versículo 2, Hebreos 5 versículo 12. Cristo mismo verificó su propia misión por medio de las Escrituras, porque si vosotros creéis a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Juan capítulo 5 versículo 46, 47, capítulo 5 versículo 39 y 40. En el camino a Emaús, Jesús usó las escrituras para aclarar el significado de su ministerio. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, Lucas 24 versículos 27 y 44 al 47. La Biblia es la palabra de Dios dada por la voluntad de Dios, mediante los profetas y los apóstoles. Por lo tanto es la autoridad para nuestro entendimiento de Dios y de nuestras vidas. Cristo dijo, y la escritura no se puede anular, Juan 10 versículo 35. Isaías amonesta a la ley y al testimonio. Isaías 8 versículo 20. Pablo deletreó claramente la autoridad de su mensaje. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mas, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, Gálatas 1 versículos 8 al 12. Escrito está, era el fundamento de las respuestas que Cristo le dio a Satanás en el desierto, Mateo 4 versículo 4 y 7 y 10. Como hemos visto, la Biblia no se define como la manifestación de algunos genios espirituales humanos. Aunque es transmitida por medio de apóstoles y profetas que usaron su propio lenguaje, el Espíritu Santo dirigió y salvaguardó el proceso de tal manera que Dios transmitió su mensaje a su pueblo. La Biblia no vino por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Es una pieza única de literatura, pues es la palabra de Dios. Encontremos a Dios. Las religiones no cristianas buscan obtener conocimiento acerca de Dios por medio de la observación del mundo que las rodea. Después de considerar lo que han visto en la naturaleza, a través de la historia, en las relaciones interpersonales y en su propia manera de percibirse, tratan de deducir a un Dios que se ajuste a su entendimiento del mundo natural. Si ven al mundo como severo, entonces ellos consideran que Dios es severo. Si el mundo les parece misterioso, entonces Dios es misterioso. Y si el mundo es caprichoso, entonces Dios ha de ser caprichoso también. A veces su religión es simple, y ellos tallan una imagen en madera para representar a su Dios. Otras veces su religión es sofisticada, y construyen de la filosofía de su tiempo a su Dios.
En ambos casos, Dios, es una deidad que se acomoda a sus observaciones y creencias acerca de la naturaleza del mundo que ven a su alrededor. Es un Dios hecho a la medida, que hace juego, o se ajusta a su generación. Tales representaciones de Dios, ya sean simples o sofisticadas, constituyen una idolatría. Todos estos enfoques, dejan a la humanidad sin verdadero conocimiento de Dios. El mundo en su sabiduría no conoció a Dios. Primera carta a los Corintios 1 versículo 21. El mundo natural puede revelar su eterno poder y divinidad. Sin embargo, cuando tratamos de adorar a Dios basados en la interpretación humana del mundo natural, distorsionamos su realidad. Al invertir la creación, rendimos culto a lo creado en vez de adorar al Creador. El resultado es la revelación de la ira de Dios, Romanos 1 versículos 18 al 32. En contraste, el Evangelio revela la justicia de Dios. Versículos 16 y 17. Solo escudriñando las Escrituras encontraremos el conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Fundamentos de la Educación Cristiana, página 415. El talento humano y las conjeturas humanas mediante investigaciones han tratado de descubrir a Dios, pero las conjeturas han demostrado que en sí mismas no son sino conjeturas. El hombre no puede descubrir a Dios mediante investigaciones. Este problema no ha sido dado a los seres humanos. Todo lo que el hombre necesita conocer y puede conocer de Dios ha sido revelado en su palabra y en la vida de su Hijo, el Gran Maestro. Dios no puede ser entendido por los hombres. Los caminos y las obras de Dios son inescrutables. Podemos hablar en cuanto a las revelaciones que Él ha hecho de sí mismo en su palabra, pero fuera de esto digamos de Él: tú eres Dios, y tus caminos son inescrutables. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, comentarios de Elena G. de White, tomo 6, página 1079. La Biblia y la educación. Nuestra era se ha enamorado de la ciencia. El método científico casi se ha constituido en el Dios de nuestra época y el fundamento de todo conocimiento. Pero este concepto humanista del conocimiento está en conflicto con la enseñanza bíblica de la autoridad de las Escrituras y su papel fundamental en nuestras vidas, no solo espiritualmente, sino también intelectualmente. El Dios que creó el universo nos ha dado en la Biblia el fundamento y la guía para entender el mundo. Puesto que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero, el principal objeto de la educación es, según hemos visto, dirigir nuestra mente a la revelación que Él hace de sí mismo. Adán y Eva recibieron conocimiento comunicándose directamente con Dios, y aprendieron de Él por medio de sus obras. Todas las cosas creadas, en su perfección original, eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, la naturaleza rebosaba de sabiduría divina. Pero por la transgresión, el hombre fue privado del conocimiento de Dios mediante una comunión directa, y en extenso grado del que obtenía por medio de sus obras. La tierra, arruinada y contaminada por el pecado, no refleja sino oscuramente la gloria del Creador. Es cierto que sus lecciones objetivas no han desaparecido. En cada página del gran volumen de sus obras creadas se puede notar todavía la escritura de su mano. La naturaleza aún habla de su Creador. Sin embargo, estas revelaciones son parciales e imperfectas. Y en nuestro estado caído, con las facultades debilitadas y la visión limitada, somos incapaces de interpretarlas correctamente. Necesitamos la revelación más plena que Dios nos ha dado de sí en su palabra escrita, la educación, páginas 16 y 17. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y, como tales, se les debería dar el primer lugar en la educación, página 17. La Biblia es su propio intérprete. Aunque muchos difieren, 3 individuos participaron en traernos la Biblia. Esta tiene un solo autor, el Espíritu Santo. Siendo que viene de un solo autor, su mensaje es una unidad. Por lo tanto, la Biblia ha de ser su propio intérprete. Cuando empezamos a usar la filosofía, la ciencia, la tradición o nuestra cultura como el contexto para entender la Biblia, le robamos su autoridad fundamental, y le imponemos autoridades humanas. Pablo advierte que debemos interpretar correctamente la palabra de verdad, segunda carta a Timoteo 2 versículo 15, en vez de manejarla falsamente, segunda carta a los Corintios 4 versículo 2. Pedro nos amonesta que si torcemos las escrituras, lo hacemos para nuestra propia destrucción, segunda carta de Pedro 3 versículo 16. No debemos venir a la Biblia en sabiduría humana, sino bajo la dirección del Espíritu Santo, comparando asuntos espirituales con asuntos espirituales, primera carta a los Corintios 2 versículos 12 y 13. La segunda venida y la palabra de Dios.
La autoridad de la Biblia y la certeza de la segunda venida están íntimamente ligadas, ya que nuestro conocimiento acerca de la segunda venida depende de la Biblia. Muchos tratan de ver el futuro totalmente separado de las escrituras. Algunos buscan información de parte de los espíritus de los muertos, de oráculos tal como el de Delfos en Grecia, por la lectura de tarjetas de tarot u hojas de té. Las personas más sofisticadas tienden a ir a la ciencia y otras materias de estudio para tratar de predecir el futuro. Examinan los datos de eventos naturales, de las leyes de la economía, de la sociología, de los ciclos históricos de eventos recurrentes, de la psicología humana, y otras materias en su esfuerzo por predecir el futuro. Es la meta de muchos descubrir el futuro sin buscar ninguna información especial de parte del Señor. Pero sin la palabra de Dios nuestros conceptos del futuro serán tan variados e imperfectos como los intentos de controlarlo. ¿Cómo podemos saber el futuro? Dios nos lo ha revelado. No podemos alcanzar conocimiento acerca de la segunda venida, por ejemplo, por medio de la especulación filosófica, la ciencia, o el análisis histórico. La raza humana puede saber que Cristo va a venir otra vez solo por medio de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Aún otra conexión existe entre la palabra de Dios y la segunda venida. Aquellos que no aceptan ni siguen la palabra de Dios no se prepararán para la venida de Cristo. Pablo menciona que los que no creen la verdad seguirán al malvado que los incitará, no con la palabra de Dios, sino con su propio poder, con señales y maravillas engañosas. Segunda carta a los Tesalonicenses 2 versículos 1 al 12. Debemos predicar la palabra porque estamos ante la presencia de Dios y de Jesucristo, quienes juzgarán tanto a los vivos como a los muertos cuando regrese el Señor. Desafortunadamente, algunos rechazarán las doctrinas sólidas y se encontrarán guiados fuera del camino por fábulas religiosas. Segunda carta a Timoteo 4 versículos 1 al 4. Pedro hace eco a la misma preocupación. Si no seguimos las palabras habladas por los profetas y los apóstoles, caeremos bajo la influencia de aquellos que ponen en duda la promesa de la segunda venida. Pero no tenemos que sucumbir ante los que distorsionan las escrituras. Su palabra nos señala hacia nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Segunda carta de Pedro 3 versículos 2 al 18. La certeza del segundo advenimiento. Podemos regocijamos de que Dios no nos haya dejado en las tinieblas en cuanto al futuro. El futuro no está en nuestras manos, sino que descansa en los planes de Dios. Y Dios ha escogido, contamos acerca de ello. Tal como dice Amos, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3 versículo 7. La Biblia hace una clara conexión entre la segunda venida y la palabra de Dios. Dios inspiró lo que se escribió a fin de que tuviéramos esperanza. Romanos 15 versículo 4. Primera carta a los Corintios 10 versículo 11. La palabra de Dios hace que la promesa de la segunda venida resulte indudable. Primera carta a los Tesalonicenses 4 versículo 15. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22 versículos 6 al 8. La certeza de la segunda venida descansa en la certeza de la Biblia, la palabra de Dios. Pedro exclama que no hemos seguido fábulas astutamente inventadas. En cambio, tenemos profecías fiables que surgieron por el propósito divino en vez de hacerlo gracias a la actividad humana. Si las seguimos, nos guiarán a la segunda venida. Segunda carta de Pedro 1 versículos 16 al 21. La certeza del segundo advenimiento no descansa en el genio humano, la previsión humana, o el control humano, sino que descansa en las promesas de la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra confianza en el segundo advenimiento se deriva de la seguridad de la Biblia, la palabra de Dios. Confiamos en la fiabilidad de la Biblia basados, no en el genio humano, ni en la sabiduría humana, ni en el entendimiento humano, ni en el conocimiento humano, sino en el poder de Dios mismo. F. 2 en 8. La certeza de que la Biblia es la palabra de Dios es el resultado de la fe, que en sí misma es un don de Dios. Tal fe es evidencia de cosas que van más allá de la visión humana. Hebreos 1 versículo 1. La adquirimos por medio de la palabra de Dios. Romanos 10 versículo 17. ¿Cómo produce fe la palabra de Dios? La Biblia es una herramienta que utiliza el Espíritu Santo para transformarnos. Efesios 6 versículo 17.
viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de dos filos, Hebreos 4 versículo 12, es capaz de trazar su propio camino a cualquier corazón humano que esté abierto al mensaje de Dios. Esa palabra trajo los mundos a la existencia, dio vista a los ciegos, oído a los sordos. Cuando leemos la Biblia, es como si Dios mismo estuviera en el cuarto hablándonos. No se trata de letras muertas estampadas en las páginas de un libro sin vida, sino de la palabra viva de Dios. Por medio de su palabra de verdad Dios nos trae a la vida, Santiago 1 versículo 18. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, primera carta de Pedro 1 versículo 23. Ni la inteligencia humana ni la verificación humana nos pueden traer a la fe, Lucas 16 versículo 31. Solo el Espíritu de Dios trae la convicción, Zacarías 4 versículo 6, Juan 16 versículo 8, primera carta a los Corintios 12 versículo 3. Y la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios nos da certeza en nuestra esperanza de la segunda venida. Hoy, justo antes de su regreso, Dios nos invita a formar parte de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Siglo. Este será nuestro tema en el capítulo 9. Él desea que las escrituras sean predicadas en su plenitud, porque quiere que cada persona tenga la oportunidad de conocerle como Él es, el único Dios verdadero. Él toca a la puerta de cada corazón porque quiere entrar y tener comunión con nosotros. Destacado de la escuela sabática. Cuando Jesús dijo, "Yo soy la luz del mundo", estaba en el atrio del templo especialmente relacionado con los servicios de la fiesta de los tabernáculos. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde se encendían todas las lámparas, que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esa ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto, y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los príncipes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. En la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero, para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Esa gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de los olivos, y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol, e iluminaban el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo, "Yo soy la luz del mundo". Elena G. de White, El deseado de todas las gentes, página 428. Preguntas para dialogar. Comenta en la clase tu respuesta a la última pregunta del jueves. ¿Qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? Por ejemplo, la cruz, la resurrección o la segunda venida. ¿Qué otras verdades bíblicas importantes deben sernos reveladas, pues de otra manera no las conoceríamos? Piensa en la caída de Lucifer, un ser perfecto, con tanto conocimiento intelectual acerca de quién y cómo es Dios. Sin embargo, se rebeló contra la deidad a pesar de todo ese conocimiento. ¿Qué nos dice esto acerca del libre albedrío y de por qué debemos en todo momento elegir someter nuestra voluntad a Dios? Si crees que este estudio bíblico te fue de ayuda o puede servirle a alguien que conozcas, suscríbete, dale like y comparte, así ayudas a que este mensaje llegue a más personas.